A Comissão Parlamentar no Brasil aprova que ela começa a investigar a conta bancária secreto de presidente Lula Da Silva para presunto fraude. A decisão causa tensão e distúrbio durante uma sessão do Parlamento e entre puxamento e moquete a suspender a reunião temporalmente. Neste país tan polarizado hay algo que es casi un consenso. Lo que sucedió avergonzó a cualquier brasileño, sea cual sea su ideología. Lo peor es que el levantamiento de los secretos bancarios y fiscales de Fabio Luis Lula da Silva, que generó la confusión, ya había sido dado a conocer el mes pasado. El primogénito del presidente de la República entró en la mira de las investigaciones después de que la Policía Federal encontrara un intercambio de mensajes entre Antonio Carlos Camilo Antunes, acusado de participar en un esquema de fraudes en jubilaciones y pensiones, y la también empresaria Roberta Luchinger, amiga de Lulinha. En la conversación, ella preguntó cuál sería el destino de un pago de casi $60.000. Camilo respondió que sería para el, abre comillas, hijo del muchacho. La Comisión Parlamentaria Mixta de Inquérito quiere saber si el dinero de este escándalo sirvió para realizar pagos a Lulinha. El punto de conexión con el Banco Master son los préstamos consignados de dicha institución a los beneficiarios de la previsión social. En entrevistas recientes, el máximo mandatario brasileño sostuvo que le dijo a su hijo que si él tiene implicación, debe ser responsabilizado. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. La votación fue simbólica. Quien estuviera en contra debería permanecer de pie. El presidente de la comisión, Carlos Viana, realizó el conteo, declaró la victoria de la oposición. A pauta está aprovada. Y la confusión comenzó. Según el líder del gobierno en el Congreso, Randolfo Rodríguez, los adversarios que sabían que estaban en minoría promovieron un acto golpista al fraudar el resultado. Basta con contar. Basta contar. Parlamentarios oficialistas recurrieron al presidente del Senado, David Alcolumbre, para anular la votación. Él aún no se ha manifestado. Viana, que es senador de oposición a Lula, garantiza que simplemente siguió el reglamento desde el principio y que no hubo fraude. Desde o início. Para ustedes fuera del país que deben estar impresionados con escenas tan lamentables, sepan que nosotros los que vivimos aquí también lo estamos. Reportó desde Brasil Dan Sister para Telearuba. A autoridade sanitária na Uruguay está alerta a comunidade depois que detectar o primeiro caso de schimmel peligroso que pode ser transmitido de pushi para humano, conhecido como Sportrix brasilensis, por causa de infecção grave, especialmente de muito chiquito e adulto maior. Caso não já abordo reportado na diferente região e expertos não insistir na detecção trepang e tratamento adequado. Se trata del Sportrix brasiliensis, un hongo que era prácticamente desconocido hasta mediados de la década de 1990. Los primeros casos de infección por este patógeno se detectaron en Río de Janeiro, donde los investigadores descubrieron la transmisión de gatos callejeros a personas. En 2015, los altos niveles de contagios en Brasil obligó a la matanza de gatos, lo que elevó la preocupación en América Latina. Con el correr de los años, fue encontrándose en Argentina, Paraguay y Chile. Según informó en primera instancia el observador y confirmó Telenoche, se presume que el primer caso en Uruguay se detectó en 2025, en una familia que adoptó un gato cachorro cuando estaban de viaje en Brasil. Ya en Uruguay, el gato contagió a su dueña, a sus 2 hijos, que empezaron con lesiones en la piel, y también a otros 2 gatos que ya vivían en el mismo hogar. Y a partir de una de las personas es que hacemos diagnóstico de que primero de que es una esperotricosis, segundo de que uno de los gatos tenía esperotricosis que finalmente se confirma, y tercero que es por esta especie, que en realidad eso es, digamos, lo diferente o lo novedoso o lo nuevo que se da por Sportrix brasiliensis. El hongo genera en los gatos úlceras en el hocico, orejas y patas. En humanos, en tanto, puede causar infecciones graves en menores de 2 años y adultos mayores. Este hongo puede generar casos con mayor gravedad, se han visto sobre todo en Brasil, en realidad por las dimensiones de Brasil, ¿no? Y por la cantidad de habitantes y la cantidad de afectados, ha habido casos graves, pero son los menos. Hasta el momento se han reportado casos en Maldonado y Rocha.
Cabeza destacó que con un diagnóstico precoz y antifungicidas, la infección es curable. El diagnóstico precoz es lo más clave en realidad en todo esto, es lo más importante, que las personas si ven su gato o un gato callejero avisen o lo lleven a la consulta veterinaria. Bueno, obviamente que tanto los veterinarios como los médicos que asistimos a infecciones o los dermatólogos estemos también atentos a que este tipo de lesiones pueden aparecer y que tenemos que tener la esporotricosis como un posible agente. Em meio de batalha contra câncer, paciente na Gallatin, Tennessee, escolhe para transformar seu dolor em esperança. Via de seu amor para arte, ela brinda consuelo na enfermeira, outro paciente e personal médico do hospital que ainda mês tallando tratamento. Gesto de generosidade que toca o coração e te mostra que, de momento mais difícil, humanidade e luz por brilhar mais forte. And that'll give it some texture. Steve Wheeler has been painting pictures of places for years, but it's the place he's been painting in recently that helped inspire a new mission. In August of 23, my wife Cindy was diagnosed with pancreatic cancer. And ironically, in October of that year, I was diagnosed with cancer. While both were in treatment, he was looking to find a way to pass the time during radiation and chemotherapy visits. One of our good friends gave me a little sketchbook and a small thing of watercolor paints and said, take these up there and do that. Soon the paintings piled up, so he decided to start giving them away. I actually gave a couple of them to some of the nurses that were really good with us, and it helped us a bunch. And to patients too, going through tough times. Tears sometimes. On both our parts, probably. The chaplain at High Point Health in Gallatin, James Chapman, took notice. Steve was sitting next to his wife, and on the little tray table, he was painting. Steve puts a Bible verse at the bottom of each painting. Our oncologist gave me a list of scriptures that related to healing. Soon, Chapman started passing the paintings along to patients he would visit too. A lot of joy, a lot of happiness that comes from receiving that on the side of the patient or the family. This all got him thinking. The walls of the hospital's chapel were a bit bare. So he asked Steve if he'd like to create some art that would stay in the hospital. Found some scripture passages that tied along with the seasons and the seasons of life that we go through. And so 4 paintings and those scripture passages are now hanging in the chapel. Steve says he's sharing his story, hoping that other folks will share their art with people in treatment. I'd love to inspire some other artists and craftsmen and artisans and people that can do stuff like that. A chance to change someone's day at a time when it could certainly use some brightening up. Aldric Werleman, Noticia.